El Sacsayhuamán, un legado de piedra y misterio. En las alturas de la ciudad de Cusco, Perú, se alza una de las construcciones más enigmáticas y fascinantes de la historia de la humanidad, Sacsayhuamán. Este imponente complejo arqueológico, cuyos muros de piedra parecen desafiar el paso del tiempo, es mucho más que un simple vestigio del pasado. Es un enigma tallado en roca, un testimonio silencioso de la grandeza del imperio inca y al mismo tiempo un misterio que sigue desconcertando a arqueólogos, historiadores y visitantes por igual. ¿Cómo fue construido? ¿Cuál era su verdadero propósito? ¿Qué secretos ocultan sus muros ciclópeos? Acompáñenme en un viaje a través del tiempo para explorar el misterio de Sacsayhuamán. Sacsayhuamán es una fortaleza ceremonial inca ubicada a aproximadamente 2 kilómetros al norte de la ciudad de Cusco, a una altitud de 3.700 metros sobre el nivel del mar. Su nombre, que en quechua significa halcón satisfecho, evoca la imagen de un ave majestuosa vigilando desde las alturas. Sin embargo, este nombre podría ser solo una interpretación posterior, ya que algunos estudios sugieren que su verdadero significado se ha perdido en el tiempo. El sitio abarca más de 3.000 hectáreas y está compuesto por impresionantes estructuras de piedra, terrazas, túneles subterráneos y plazas ceremoniales. Pero lo que más llama la atención son sus muros megalíticos, construidos con bloques de piedra caliza y andesita que pesan entre 90 y 125 toneladas. Estas piedras, algunas de las cuales superan los 5 metros de altura, están ensambladas con una precisión que desafía la lógica. No hay espacio ni para una hoja de papel entre ellas, y su forma irregular encaja perfectamente, como si fueran piezas de un gigantesco rompecabezas. La construcción de Sacsayhuamán es un enigma que ha desconcertado a los expertos durante siglos. ¿Cómo lograron los incas, sin herramientas de hierro ni poleas, cortar, transportar y colocar estas enormes piedras con tal precisión? Algunas teorías sugieren que utilizaron técnicas avanzadas de tallado y pulido junto con sistemas de rampas y cuerdas. Sin embargo, la perfección del ensamblaje sigue siendo un misterio. Algunos incluso han especulado con la posibilidad de que los incas tuvieran acceso a conocimientos perdidos o tecnologías desconocidas. Además, las piedras no están simplemente apiladas. Están diseñadas para resistir terremotos. Los muros tienen una ligera inclinación hacia adentro y las juntas entre las piedras están cortadas en ángulos específicos para distribuir la fuerza de los movimientos sísmicos. Esto ha permitido que Sacsayhuamán sobreviva a siglos de actividad sísmica en una de las regiones más propensas a terremotos del mundo. El propósito de Sacsayhuamán: fortaleza, templo o algo más. Aunque comúnmente se describe como una fortaleza, el verdadero propósito de Sacsayhuamán sigue siendo un tema de debate. Para los conquistadores españoles, que llegaron en el siglo XVI, su imponente estructura y ubicación estratégica sugerían una función militar. Sin embargo, muchos investigadores modernos creen que su propósito era principalmente ceremonial y religioso. Según las crónicas españolas, Sacsayhuamán era un lugar de gran importancia espiritual para los incas. Se cree que aquí se realizaban rituales en honor al dios Sol Inti, así como ceremonias relacionadas con el ciclo agrícola y la fertilidad. Algunos estudios sugieren que el diseño del complejo está alineado con eventos astronómicos, como los solsticios, lo que refuerza su conexión con el culto al sol. Pero hay quienes van más allá. Algunos teóricos proponen que Sacsayhuamán podría haber sido un centro de conocimiento, un lugar donde los sabios incas estudiaban las estrellas, la tierra y los ciclos naturales. Incluso hay quienes especulan con la posibilidad de que el sitio tenga raíces más antiguas, anteriores a los incas, y que estos lo heredaron de una civilización aún más antigua y avanzada. La llegada de los españoles en el siglo XVI marcó el inicio del declive de Sacsayhuamán. Durante la conquista, el sitio fue escenario de una de las batallas más épicas y trágicas de la historia andina. En 1536, el líder inca Manco Inca Yupanqui lideró una rebelión contra los invasores y utilizó Sacsayhuamán como bastión de resistencia. Aunque los incas lucharon valientemente, finalmente fueron derrotados debido a la superioridad tecnológica de los españoles. Tras la conquista, los españoles comenzaron a desmantelar Sacsayhuamán para utilizar sus piedras en la construcción de iglesias y edificios coloniales en Cusco. Este saqueo sistemático destruyó gran parte del complejo, pero los muros más grandes y pesados resistieron, dejando un testimonio parcial de lo que alguna vez fue. A pesar de los siglos de estudio, Sacsayhuamán sigue guardando muchos secretos.
Uno de los mayores enigmas es cómo los incas lograron mover y colocar las piedras más grandes. Algunos han sugerido que utilizaron técnicas de ablandamiento de piedras, una supuesta tecnología perdida que permitía moldear la roca como si fuera arcilla. Aunque no hay evidencia concluyente de esto, la idea ha alimentado numerosas teorías y leyendas. Otro misterio son los túneles subterráneos que se extienden debajo del complejo. Algunos de estos pasadizos han sido explorados, pero muchos permanecen ocultos o bloqueados. ¿A dónde llevan estos túneles? Podrían conectarse con otros sitios incas, como Machu Picchu o la ciudad subterránea de Paititi, que algunos creen que existe. Las respuestas a estas preguntas siguen siendo esquivas. Además, hay quienes creen que Sacsayhuamán esconde cámaras secretas llenas de tesoros y conocimientos ancestrales. Aunque no se ha encontrado ninguna prueba definitiva, la idea de que algo invaluable yace oculto bajo sus muros añade un aura de misterio al sitio. Hoy, Sacsayhuamán es uno de los sitios arqueológicos más visitados de Perú y un símbolo del legado inca. Cada año, miles de turistas y peregrinos llegan para maravillarse con su grandeza y participar en el Inti Raymi, la fiesta del sol, que se celebra cada 24 de junio. Esta ceremonia, que revive las tradiciones incas, es un recordatorio de la profunda conexión entre el pueblo andino y su pasado. Sin embargo, el sitio también enfrenta desafíos. La erosión, el turismo masivo y el cambio climático amenazan su preservación. Es crucial que se tomen medidas para proteger este patrimonio, no solo por su valor histórico, sino porque Sacsayhuamán es un puente entre el pasado y el presente, un lugar donde el misterio y la historia se entrelazan. Sacsayhuamán es más que una maravilla arquitectónica. Es un enigma que nos invita a reflexionar sobre las capacidades y conocimientos de las civilizaciones antiguas. Sus muros de piedra, que han resistido el paso del tiempo, nos hablan de un pueblo que dominó la ingeniería, la astronomía y la espiritualidad. Pero también nos recuerdan que hay preguntas que aún no tienen respuesta, secretos que esperan ser descubiertos. ¿Fue Sacsayhuamán una fortaleza, un templo, un observatorio astronómico o algo más? ¿Qué técnicas utilizaron los incas para construir algo tan impresionante? ¿Qué misterios yacen ocultos bajo sus piedras? Quizás nunca lo sepamos con certeza, y tal vez ese sea el mayor encanto de Sacsayhuamán, su capacidad para mantener viva la llama de la curiosidad y el asombro, recordándonos que el pasado siempre guarda algo de misterio. El propósito de Sacsayhuamán: fortaleza, templo o algo más. Aunque comúnmente se describe como una fortaleza, el verdadero propósito de Sacsayhuamán sigue siendo un tema de debate. Para los conquistadores españoles, que llegaron en el siglo XVI, su imponente estructura y ubicación estratégica sugerían una función militar. Sin embargo, muchos investigadores modernos creen que su propósito era principalmente ceremonial y religioso. Según las crónicas españolas, Sacsayhuamán era un lugar de gran importancia espiritual para los incas. Se cree que aquí se realizaban rituales en honor al dios Sol Inti, así como ceremonias relacionadas con el ciclo agrícola y la fertilidad. Algunos estudios sugieren que el diseño del complejo está alineado con eventos astronómicos, como los solsticios, lo que refuerza su conexión con el culto al sol. Pero hay quienes van más allá. Algunos teóricos proponen que Sacsayhuamán podría haber sido un centro de conocimiento, un lugar donde los sabios incas estudiaban las estrellas, la tierra y los ciclos naturales. Incluso hay quienes especulan con la posibilidad de que el sitio tenga raíces más antiguas, anteriores a los incas, y que estos lo heredaron de una civilización aún más antigua y avanzada. La llegada de los españoles en el siglo XVI marcó el inicio del declive de Sacsayhuamán. Durante la conquista, el sitio fue escenario de una de las batallas más épicas y trágicas de la historia andina. En 1536, el líder inca Manco Inca Yupanqui lideró una rebelión contra los invasores y utilizó Sacsayhuamán como bastión de resistencia. Aunque los incas lucharon valientemente, finalmente fueron derrotados debido a la superioridad tecnológica de los españoles. Tras la conquista, los españoles comenzaron a desmantelar Sacsayhuamán para utilizar sus piedras en la construcción de iglesias y edificios coloniales en Cusco. Este saqueo sistemático destruyó gran parte del complejo, pero los muros más grandes y pesados resistieron,
dejando un testimonio parcial de lo que alguna vez fue. Los misterios que persisten. A pesar de los siglos de estudio, Sacsayhuamán sigue guardando muchos secretos. Uno de los mayores enigmas es cómo los incas lograron mover y colocar las piedras más grandes. Algunos han sugerido que utilizaron técnicas de ablandamiento de piedras, una supuesta tecnología perdida que permitía moldear la roca como si fuera arcilla. Aunque no hay evidencia concluyente de esto, la idea ha alimentado numerosas teorías y leyendas. Otro misterio son los túneles subterráneos que se extienden debajo del complejo. Algunos de estos pasadizos han sido explorados, pero muchos permanecen ocultos o bloqueados. ¿A dónde llevan estos túneles? ¿Podrían conectarse con otros sitios incas, como Machu Picchu o la ciudad subterránea de Paititi, que algunos creen que existe? Las respuestas a estas preguntas siguen siendo esquivas. Además, hay quienes creen que Sacsayhuamán esconde cámaras secretas llenas de tesoros, textiles y objetos de oro. Podría proporcionar información adicional sobre el significado cultural y religioso de Sacsayhuamán. La investigación interdisciplinaria, que integra la arqueología, la astronomía y la antropología, es crucial para comprender plenamente el significado de Sacsayhuamán. Nuevas técnicas de investigación. En los últimos años, se han aplicado nuevas técnicas de investigación para estudiar Sacsayhuamán. El uso de la fotogrametría, el escaneo láser 3D y otras técnicas de modelado digital ha permitido crear modelos tridimensionales precisos de la estructura, facilitando el análisis de su diseño y construcción. Estas técnicas también han permitido identificar detalles que eran difíciles de observar con métodos tradicionales. El análisis de isótopos en las piedras podría proporcionar información sobre su origen y las rutas de transporte. El uso de técnicas de datación por radiocarbono podría ayudar a precisar la cronología de la construcción. La aplicación de estas nuevas técnicas de investigación promete aportar nuevos conocimientos sobre la construcción y el significado de Sacsayhuamán. Sacsayhuamán, en la época inca. Fortaleza, santuario y escenario de resistencia. Sacsayhuamán, en la época del apogeo inca, trascendía su apariencia imponente como fortaleza. Era un complejo multifacético que cumplía funciones militares, ceremoniales y religiosas, profundamente entretejidas en la vida social y espiritual del imperio. Su ubicación estratégica, a una considerable altura sobre la ciudad de Cusco, no solo ofrecía una posición defensiva ventajosa, sino que también lo convertía en un punto focal de gran significado simbólico y ritual. Sacsayhuamán como fortaleza. Si bien su función ceremonial es ampliamente reconocida, la estructura de Sacsayhuamán también poseía una evidente función defensiva. Sus imponentes muros, construidos con bloques de piedra gigantescos, formaban una barrera formidable contra posibles invasores. La disposición estratégica de las murallas, con sus zigzagueantes líneas y torres defensivas, maximiza la capacidad de defensa. Las piedras, perfectamente ensambladas sin mortero, constituían una defensa prácticamente inexpugnable, capaz de resistir el embate de armas de la época. La altura de la fortaleza, su ubicación en una zona escarpada y la complejidad de sus muros hacían de Sacsayhuamán un baluarte casi impenetrable. La fortaleza no solo protegía Cusco, sino que también controlaba los accesos a la ciudad, asegurando su seguridad y el control de las rutas comerciales. Sacsayhuamán como centro ceremonial. Más allá de su función militar, Sacsayhuamán era un centro ceremonial de gran importancia para los incas. Su ubicación privilegiada, con vistas panorámicas de Cusco y el valle circundante, lo convertía en un lugar ideal para realizar rituales y ceremonias religiosas. Se cree que el complejo estaba dedicado al culto al dios Sol Inti y que en él se llevaban a cabo ceremonias relacionadas con el ciclo agrícola, la fertilidad y la renovación cósmica. La orientación de ciertas estructuras dentro del complejo podría estar alineada con eventos astronómicos, como los solsticios y equinoccios, lo que refuerza la hipótesis de su significado astronómico y religioso. La presencia de plazas, fuentes de agua y otros elementos arquitectónicos sugiere la realización de rituales públicos y privados de gran envergadura. Sacsayhuamán y el Inti Raymi. La festividad del Inti Raymi, la fiesta del sol, tenía una profunda conexión con Sacsayhuamán. Se cree que esta importante celebración inca, que marcaba el solsticio de invierno, se realizaba en parte en este complejo. Las estructuras de Sacsayhuamán, con su imponente tamaño y su alineación con eventos astronómicos,
proporcionaban un escenario ideal para los rituales y ceremonias del Inti Raymi. La festividad, que involucraba sacrificios, procesiones y ofrendas al dios Sol, reafirmaba el poder del Inca y la unidad del imperio. La conexión entre Sacsayhuaman y el Inti Raymi subraya la importancia religiosa y política del complejo dentro del imperio Inca. Sacsayhuaman en la resistencia contra los españoles. La llegada de los conquistadores españoles marcó un punto de inflexión en la historia de Sacsayhuaman. El complejo, con sus imponentes muros y su estratégica ubicación, se convirtió en un bastión de resistencia contra los invasores. Tras la captura del Inca Atahualpa, Manco Inca Yupanqui, un sucesor al trono, lideró una rebelión contra los españoles y utilizó Sacsayhuaman como un punto clave de defensa. Las fuerzas incas, a pesar de su valentía y conocimiento del terreno, se enfrentaron a la superioridad tecnológica de los conquistadores, que contaban con armas de fuego y caballos. La resistencia en Sacsayhuaman fue un capítulo crucial en la lucha por la independencia, que, aunque finalmente fue derrotada, mostró la determinación de los incas en la defensa de su tierra y su cultura. La batalla por Sacsayhuaman fue una de las más sangrientas y decisivas de la conquista del imperio inca. Más allá de la fortaleza y el santuario, la función de Sacsayhuaman se extendía más allá de lo militar y lo ceremonial. Algunos investigadores sugieren que el complejo también podría haber servido como un centro de almacenamiento de alimentos y recursos, gracias a sus amplias terrazas y estructuras subterráneas. La presencia de túneles y pasadizos ocultos, algunos de los cuales aún no han sido completamente explorados, añade un elemento de misterio a la función del complejo. Estos pasadizos podrían haber servido para el transporte de materiales, el almacenamiento secreto de objetos sagrados o incluso como rutas de escape en caso de ataque. La complejidad del complejo y la variedad de sus estructuras sugieren una multiplicidad de funciones que se entrelazaban para formar un centro de poder, religión y defensa en el corazón del imperio inca. La investigación continúa revelando nuevos detalles sobre la vida y la función de Sacsayhuaman en la época inca. Simbolismo y cosmovisión inca. La construcción de Sacsayhuaman no fue una simple empresa de ingeniería. Fue una declaración de poder y una expresión de la cosmovisión inca. El uso de piedras gigantescas, talladas con precisión y ensambladas sin mortero, representa una demostración de la habilidad técnica y la organización social del imperio. La disposición de las piedras, su orientación y la integración de elementos naturales en el diseño reflejan una profunda comprensión del entorno y una conexión espiritual con la naturaleza. Sacsayhuaman, en su diseño y construcción, es una manifestación del poder imperial, la habilidad técnica y la profunda espiritualidad de la cultura inca. El complejo se erige como un símbolo perdurable del ingenio y la complejidad de esta civilización. El estudio de Sacsayhuaman continúa revelando nuevas perspectivas sobre la cultura inca, su tecnología y su visión del mundo. La conquista y la destrucción parcial de Sacsayhuaman. Un legado mutilado. La llegada de los españoles a la región de Cusco marcó un trágico punto de inflexión en la historia de Sacsayhuaman, transformando esta imponente fortaleza inca de un símbolo de poder y espiritualidad a un sitio parcialmente destruido, despojado de gran parte de su esplendor original. La conquista no solo significó la caída del imperio inca, sino también la destrucción sistemática de muchos de sus monumentos más emblemáticos, y Sacsayhuaman no fue la excepción. El impacto de la conquista española, la llegada de los españoles en el siglo XVI, no solo significó la caída política del imperio inca, sino que también trajo consigo una profunda transformación cultural y física del paisaje andino. Sacsayhuaman, con su estratégica ubicación y su imponente arquitectura, no pasó desapercibido para los conquistadores. Inicialmente, el complejo jugó un papel en la resistencia inca contra los invasores. Tras la captura del Inca Atahualpa, Manco Inca Yupanqui lideró una rebelión, utilizando Sacsayhuaman como un importante bastión de defensa. Las crónicas de la época relatan feroces batallas en las inmediaciones de la fortaleza, donde los incas, a pesar de su valentía y conocimiento del terreno, se enfrentaron a la superioridad militar de los españoles con sus armas de fuego y caballería. Estas batallas dejaron una huella indeleble en el complejo, dañando algunas de sus estructuras y modificando su entorno inmediato. El saqueo y la destrucción sistemática. Tras la derrota de la resistencia inca, los españoles no solo se apropiaron del poder político,
sino que también iniciaron un proceso de destrucción y saqueo de los monumentos incas. Sacsayhuamán, con sus enormes bloques de piedra, se convirtió en una fuente de material de construcción para los nuevos asentamientos coloniales en Cusco. Las piedras, cuidadosamente talladas por los incas, fueron extraídas del complejo y utilizadas para construir iglesias, edificios gubernamentales y residencias de los colonizadores. Este proceso de desmantelamiento sistemático se prolongó durante muchos años, causando un daño irreparable a la integridad arquitectónica de Sacsayhuamán. Numerosas piedras fueron extraídas, dejando huecos y alterando la estructura original del complejo. Este saqueo no solo representó una pérdida material, sino también un acto simbólico de destrucción de la cultura y la identidad inca. Relatos históricos de la resistencia. Las crónicas de la época, tanto españolas como, aunque escasas, de origen inca, ofrecen valiosos testimonios de la resistencia en Sacsayhuamán. Estas crónicas describen las batallas, las estrategias militares de ambos bandos y el costo humano de la conquista. Los relatos de los cronistas españoles, aunque a menudo sesgados, proporcionan información sobre la organización militar inca y la ferocidad de la resistencia. Los pocos relatos incas que sobrevivieron, a menudo transmitidos oralmente y luego registrados por escribas, ofrecen una perspectiva diferente, enfatizando la resistencia cultural y el impacto devastador de la conquista. Estas fuentes históricas, aunque dispersas y a veces contradictorias, son fundamentales para comprender la importancia de Sacsayhuamán en la lucha contra la conquista española. Estos relatos nos permiten reconstruir, aunque parcialmente, la experiencia de los incas durante este periodo crucial de su historia. La resistencia en Sacsayhuamán representa un capítulo importante en la lucha por la preservación de la identidad y la cultura andina. El legado de un sitio mutilado. Hoy en día, Sacsayhuamán permanece como un testimonio de la grandeza del imperio inca y al mismo tiempo como un recordatorio del impacto devastador de la conquista española. Si bien gran parte del complejo fue destruido o alterado, las imponentes piedras que sobrevivieron siguen siendo un testimonio de la habilidad arquitectónica y la resistencia de los incas. El estudio de Sacsayhuamán, incluyendo el análisis de las fuentes históricas y la investigación arqueológica, es fundamental para comprender la historia de la conquista y la importancia de preservar el patrimonio cultural andino. La preservación de los restos de Sacsayhuamán es crucial, no solo como un sitio arqueológico, sino como un símbolo de la resistencia y la cultura inca. El sitio continúa siendo un lugar de gran significado cultural y turístico, atractivo para visitantes de todo el mundo, que buscan conectar con la historia y el legado de una civilización extraordinaria. Sacsayhuamán en el 2025. Entre el turismo, el cambio climático y los nuevos descubrimientos, Sacsayhuamán en el año 2025 continúa siendo un foco de atención para arqueólogos, historiadores, turistas y autoridades peruanas. El sitio, a pesar de los siglos de desgaste y la destrucción parcial causada por la conquista, sigue revelando secretos y enfrentando desafíos en un contexto de creciente turismo y cambio climático. Este análisis explorará los avances en arqueología y restauración, el impacto del turismo y el cambio climático, y los proyectos de conservación y estudios recientes. Avances en arqueología y restauración. Actualmente se ha visto un notable avance en las técnicas de investigación arqueológica aplicadas a Sacsayhuamán. La utilización de tecnologías de imagen tridimensional, como el escaneo láser y la fotogrametría, permite la creación de modelos digitales precisos del complejo, facilitando el análisis de su estructura y la identificación de detalles previamente invisibles. Estos modelos digitales también son herramientas cruciales para la planificación de proyectos de restauración y conservación. Los estudios geofísicos, incluyendo la prospección georradar, han ayudado a identificar estructuras subterráneas y túneles ocultos, ampliando nuestro conocimiento sobre la complejidad del complejo y sus posibles funciones. El análisis de materiales, incluyendo la composición de las piedras y los restos de herramientas, ha proporcionado información valiosa sobre las técnicas de construcción y las canteras utilizadas por los incas. La investigación interdisciplinaria, que integra la arqueología, la geología, la ingeniería y la antropología, es fundamental para una comprensión más completa de Sacsayhuamán. El impacto del turismo. Sacsayhuamán es uno de los sitios arqueológicos más visitados del Perú, atractivo para un gran número de turistas nacionales e internacionales cada año. Este flujo turístico, si bien genera ingresos económicos para la región,
también presenta desafíos para la preservación del sitio. El gran número de visitantes puede causar erosión en los senderos, daño a las estructuras y contaminación ambiental. La gestión del turismo es, por lo tanto, crucial para equilibrar los beneficios económicos con la necesidad de proteger el patrimonio cultural. Se han implementado medidas para controlar el flujo de visitantes, crear senderos adecuados y educar a los turistas sobre la importancia de la conservación. La implementación de estrategias de turismo sostenible es fundamental para asegurar la preservación a largo plazo de Sacsayhuamán. El cambio climático. El cambio climático también representa una amenaza significativa para Sacsayhuamán. El aumento de las temperaturas, los eventos climáticos extremos y los cambios en los patrones de precipitación pueden acelerar la erosión de las piedras y dañar las estructuras del complejo. El aumento de las lluvias puede causar deslizamientos de tierra y dañar los senderos. Las temperaturas extremas pueden causar la expansión y contracción de las piedras, agravando el proceso de degradación. Los proyectos de conservación deben considerar estos factores y desarrollar estrategias para mitigar el impacto del cambio climático. La investigación sobre los efectos del cambio climático en los materiales de construcción es crucial para desarrollar estrategias de protección efectivas, proyectos de conservación y estudios recientes. En la actualidad, se están llevando a cabo numerosos proyectos de conservación en Sacsayhuamán, financiados por instituciones gubernamentales, organizaciones internacionales y donaciones privadas. Estos proyectos se centran en la consolidación de las estructuras, la reparación de daños, la limpieza de la vegetación y la implementación de medidas para proteger el sitio de la erosión y la contaminación. Se están utilizando técnicas de conservación modernas, incluyendo la consolidación de las piedras con materiales compatibles y la implementación de sistemas de drenaje para proteger el sitio de la humedad. Estudios recientes se centran en la comprensión de los procesos de degradación de las piedras, la evaluación del impacto del turismo y el cambio climático y el desarrollo de estrategias de gestión sostenible. La colaboración entre arqueólogos, ingenieros, biólogos y especialistas en gestión de recursos es fundamental para la eficacia de estos proyectos. La investigación continua es esencial para adaptar las estrategias de conservación a los nuevos desafíos y asegurar la preservación a largo plazo de Sacsayhuamán. El futuro de Sacsayhuamán. Sacsayhuamán en la actualidad se encuentra en una encrucijada. Por un lado, los avances en la tecnología y la investigación arqueológica están revelando nuevos detalles sobre su historia y construcción. Por otro lado, el turismo masivo y el cambio climático representan amenazas significativas para su preservación. La gestión sostenible del turismo, la implementación de proyectos de conservación innovadores y la investigación continua son cruciales para asegurar que Sacsayhuamán continúe siendo un testimonio perdurable del legado inca para las generaciones futuras. El equilibrio entre la accesibilidad para los visitantes y la protección del patrimonio cultural es un desafío que requiere una colaboración continua entre las autoridades, los investigadores y la comunidad local. El futuro de Sacsayhuamán depende de nuestra capacidad para proteger este invaluable sitio arqueológico y compartir su historia con el mundo de manera responsable. Teorías y misterios. Más allá de la historia oficial de Sacsayhuamán, Sacsayhuamán, con su imponente arquitectura y su enigmática precisión, ha inspirado innumerables teorías e hipótesis que van más allá de la narrativa histórica convencional. Mientras que la evidencia arqueológica apunta a una construcción inca, la magnitud y complejidad del sitio han dado lugar a especulaciones sobre su verdadero propósito, sus posibles conexiones con otras construcciones megalíticas del mundo e incluso la posibilidad de una intervención de una civilización avanzada. Hipótesis sobre el verdadero propósito de Sacsayhuamán. Si bien la función de Sacsayhuamán como fortaleza y centro ceremonial está ampliamente aceptada, algunas teorías proponen propósitos adicionales o incluso funciones primarias diferentes. Algunas hipótesis sugieren que Sacsayhuamán podría haber servido como un observatorio astronómico, utilizando la alineación de sus estructuras con eventos celestiales para realizar predicciones agrícolas o rituales. La precisión de la construcción y la orientación de ciertas estructuras podrían respaldar esta hipótesis. Otras teorías plantean que Sacsayhuamán podría haber sido un centro de poder político y religioso, un lugar donde el Inca demostraba su poder y legitimidad a través de la monumentalidad de la construcción y la realización de ceremonias de gran envergadura. La ubicación estratégica de Sacsayhuamán
dominando la ciudad de Cusco, podría apoyar esta interpretación. También existen hipótesis que sugieren que Sacsayhuamán podría haber tenido un propósito multifuncional, combinando funciones militares, ceremoniales, astronómicas y administrativas. La complejidad del complejo y la variedad de sus estructuras podrían respaldar la idea de una multiplicidad de funciones. Conexiones con otras construcciones megalíticas. La precisión y la escala de Sacsayhuamán han llevado a algunos investigadores a buscar conexiones con otras construcciones megalíticas alrededor del mundo. Se han planteado similitudes entre las técnicas de construcción de Sacsayhuamán y las de sitios como Stonehenge en Inglaterra, las pirámides de Egipto o las construcciones megalíticas de América Central. Estas similitudes, aunque a menudo superficiales, han alimentado la especulación sobre la posibilidad de una transmisión de conocimientos o tecnologías a través de diferentes culturas y civilizaciones. Es importante señalar que estas comparaciones suelen ser especulativas y carecen de evidencia concluyente que las respalde. Sin embargo, la exploración de posibles conexiones entre Sacsayhuamán y otras construcciones megalíticas puede estimular la investigación y la búsqueda de nuevas perspectivas sobre la historia de la arquitectura y la ingeniería antiguas. Intervención de una civilización avanzada. Teorías alternativas. Algunas teorías más controvertidas proponen la intervención de una civilización avanzada en la construcción de Sacsayhuamán. Estas teorías, a menudo marginales y carentes de evidencia científica, sugieren que los incas podrían haber heredado los conocimientos o las tecnologías de una civilización anterior, mucho más avanzada, que poseía conocimientos de ingeniería y tecnologías desconocidas en la actualidad. Estas teorías suelen basarse en la dificultad de explicar la precisión de la construcción y el transporte de los enormes bloques de piedra con las herramientas y las tecnologías disponibles para los incas. Se especula con la posibilidad de que los incas utilizaran tecnologías perdidas, como el ablandamiento de la piedra, o que contaran con la ayuda de una civilización extraterrestre. Estas teorías, aunque atractivas para la imaginación, carecen de evidencia científica y son consideradas pseudociencia por la mayoría de los académicos. Sin embargo, estas teorías alternativas nos recuerdan la complejidad de Sacsayhuamán y la necesidad de mantener una mente abierta a nuevas perspectivas, siempre basándonos en la evidencia científica disponible. El misterio persistente. A pesar de los avances en la arqueología y la investigación, Sacsayhuamán continúa siendo un sitio enigmático, lleno de misterios y preguntas sin respuesta. La precisión de su construcción, la magnitud de sus piedras y la falta de registros escritos detallados sobre su construcción continúan desafiando nuestra comprensión actual. La investigación continua, utilizando nuevas tecnologías y enfoques interdisciplinarios, es crucial para desentrañar los secretos de este impresionante monumento. Sacsayhuamán no solo es un sitio arqueológico, es un enigma que nos invita a reflexionar sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas y la complejidad de la historia humana. Su misterio persistente nos recuerda que hay aspectos de nuestro pasado que aún no comprendemos por completo, y que la búsqueda del conocimiento es un proceso continuo. La exploración de las teorías y los misterios que rodean Sacsayhuamán nos permite apreciar la riqueza y la complejidad de la historia y la cultura andina, estimulando la investigación y la búsqueda de nuevas perspectivas sobre nuestro pasado. La combinación de evidencia arqueológica, análisis científico y una mente abierta a nuevas posibilidades es crucial para avanzar en nuestra comprensión de este fascinante sitio. Sacsayhuamán. Un legado que trasciende el tiempo, un llamado a la exploración continua. Sacsayhuamán, imponente fortaleza y centro ceremonial inca, se yergue como un testimonio perdurable de una civilización que dominó la ingeniería, la astronomía y la espiritualidad, dejando tras de sí un legado de piedra y misterio que continúa cautivando a investigadores y visitantes por igual. Más allá de su innegable grandeza arquitectónica, Sacsayhuamán representa un enigma que desafía las explicaciones convencionales, invitándonos a explorar las profundidades de la historia andina y a cuestionar las narrativas establecidas. La precisión milimétrica de su construcción, la magnitud de sus bloques de piedra y la complejidad de su diseño desafían nuestra comprensión de las capacidades tecnológicas de los incas. Si bien la evidencia arqueológica apunta a una construcción inca, la falta de registros escritos detallados y la dificultad de replicar las técnicas empleadas
han dado lugar a diversas teorías, desde la utilización de herramientas y técnicas avanzadas hasta especulaciones sobre posibles influencias externas o conocimientos perdidos. Estas teorías, aunque algunas se encuentran en el ámbito de la especulación, nos recuerdan la complejidad de la historia y la necesidad de mantener una mente abierta a nuevas perspectivas, basadas siempre en la evidencia científica disponible. El propósito de Sacsayhuamán también permanece sujeto a debate. Mientras que su función como fortaleza y centro ceremonial es ampliamente aceptada, la evidencia sugiere la posibilidad de funciones adicionales, como observatorio astronómico o centro de poder político y religioso. La orientación de sus estructuras, su alineación con eventos astronómicos y la complejidad de su diseño sugieren una profunda comprensión de la astronomía, la ingeniería y la cosmovisión inca. Esta multiplicidad de funciones, entretejidas en un complejo sistema de significado, refleja la complejidad de la sociedad inca y su visión del mundo. La conquista española marcó un punto de inflexión en la historia de Sacsayhuamán, causando la destrucción parcial del complejo y la pérdida de gran parte de su contexto original. El saqueo de sus piedras para la construcción de edificios coloniales en Cusco representó no solo una pérdida material, sino también un acto simbólico de destrucción cultural. Sin embargo, las imponentes piedras que sobrevivieron continúan siendo un testimonio de la resistencia y la perseverancia de la cultura inca. En el siglo XXI, Sacsayhuamán enfrenta nuevos desafíos, como el impacto del turismo masivo y el cambio climático. La gestión sostenible del turismo y la implementación de proyectos de conservación son cruciales para asegurar la preservación de este invaluable patrimonio cultural. La investigación continua, utilizando nuevas tecnologías y enfoques interdisciplinarios, es fundamental para desentrañar los secretos de Sacsayhuamán y comprender la complejidad de la cultura inca. Sacsayhuamán no es solo un sitio arqueológico, es un símbolo de la grandeza del imperio inca, un testimonio de la capacidad humana para lograr hazañas extraordinarias y un enigma que continúa desafiando nuestra comprensión del pasado. Su misterio persistente nos invita a explorar las profundidades de la historia, a cuestionar las narrativas establecidas y a buscar nuevas perspectivas sobre el pasado. La investigación continua, la preservación del sitio y la difusión de su historia son cruciales para asegurar que el legado de Sacsayhuamán siga inspirando asombro y curiosidad por las generaciones futuras. Para profundizar en el misterio de Sacsayhuamán y descubrir más sobre sus secretos, no te pierdas los videos exclusivos del canal Historia Simple. Explora los enigmas de esta imponente fortaleza inca y sumérgete en el fascinante mundo de la arqueología andina y mucho más.